Lo digo con todo respeto, un macho, porque finalmente él fue educado en reproducción de estereotipos, ¿no? Las veía a ustedes y digo, al final, todas las barreras que se tienen que romper, ¿no? Afortunadamente, mi papá, aún en esa educación, tuvo la visión de decir, yo no quiero que mi hija crezca así, que finalmente siga reproduciendo este tipo de estereotipos. Me acuerdo que desde chica él me decía, tienes que aprender hasta cambiar una llanta, ¿no? Como buen ingeniero electricista, aprende a cambiar un foco, aprende a cambiar un contacto, un interruptor, ¿no? Toca los cables, tienes que saber si hay energía, todo ese tipo de cosas. La verdad es que ahorita las veía y dije, qué bueno que me enseñó a hacer eso, porque siempre me insistía, tú no vas a depender de ningún hombre, tú vas a llegar hasta donde tú quieres, ¿no? Entonces creo que el verlas hoy a ustedes aquí, también romper esas barreras, porque también debemos de reconocer pues que este tipo sobre todo de educación, que iba muy enfocado al tema de las ingenierías, pues siempre era muy marcado, como lo decía el secretario general, por hombres, ¿no? No era tan fácil que las mujeres entraran a este tipo de carreras, era muy esquematizado, en donde pues prácticamente pues eran hombres, donde la mayoría tomaban este tipo de carreras. Hoy veía Mercedes que mencionaba el listado de todas las investigadoras, ¿no? Se mencionan bastantes. El hecho de que hoy represente particularmente el 45% de mujeres en el sindicato del INIM, pues es un universo muy considerable. Al final de cuentas casi están hablando ya del 50% de representación femenil dentro de la organización sindical y el 30% de la representación en todo el organismo, en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Creo que es importante resaltar, antes de dar inicio, pues esta situación que se ha ido rompiendo. Si bien efectivamente ha habido una serie de leyes que se han emitido de acciones afirmativas para fortalecer la presencia de las mujeres en distintos ámbitos, también lo que es real, y ya se mencionaba aquí, pues es esta diferencia que sigue existiendo, que todavía hoy, a pesar de todas las luchas, en conmemoración, como ya se mencionaba, del 8 de marzo, de la muerte de muchas mujeres, en donde al final por esa lucha hoy muchas de nosotras estamos aquí representando y desarrollándonos en lo que nosotras deseamos. Creo que es importante el seguir haciendo esta conmemoración cada 8 de marzo, en donde efectivamente se ha dicho no nos feliciten, ¿no? Creemos que más bien debemos de caminar de manera conjunta. Afortunadamente, pues hay muchos hombres que, a pesar de que a lo mejor pudieron haber tenido esta educación reproduciendo ciertos estereotipos, están abiertos efectivamente, y como decía, muy favorablemente es, pues teniendo hijas, pues también ven lo que ellas se enfrentan, que eso al final yo le reconozco, hoy en paz descanse a mi papá, que dijo, yo no quiero que mi hija siga reproduciendo ese tipo de estereotipos y quiero que ella sea lo que ella quiera hacer, ¿no? Entonces creo que con eso voy a dar inicio a esta plática más que conferencia. Vamos a iniciar específicamente y me voy a centrar en la parte que tiene que ver en la actividad laboral en donde ustedes se desarrollan, específicamente en la participación laboral. Hoy representa el 24% de la fuerza laboral en el sector energético y solo el 22.4% específicamente en el sector nuclear. Es decir, todavía vemos una representación de las mujeres relativamente pequeña, por lo menos en este sector de la industria, ¿no? Es importante, sobre todo, el que todo este tipo de acciones afirmativas que se han no solamente emitido en México, sino alrededor en todo el mundo, donde lo que se busca es facilitar precisamente el acceso de las mujeres, sobre todo en distintos campos laborales, pues hoy todavía lo vemos representado de alguna manera en un porcentaje pues, bajo, todavía estamos hablando del 22.4%. A nivel general, sobre todo ya de educación, pues seguimos viendo reproducido este tipo de porcentajes en donde, si bien es cierto,
en las universidades las mujeres comienzan a prácticamente a rebasar el 50%, sobre todo en las matrículas estudiantiles, en licenciaturas o en ingenierías, lo que es real es que todavía, una vez que esto se traduce en el sector laboral, sigue siendo bajo. El promedio, particularmente estamos hablando entre el 30 y 40% en términos generales, pero si ya hablamos sobre todo en términos de puestos de alta dirección, este también se vuelve a reducir y estamos hablando que es cerca del 20, entre el 16 y el 20% donde las mujeres tienen acceso particularmente ya a puestos de dirección. Hoy vemos un cambio pues fundamental en el país, ¿no? Hoy tenemos una mujer presidenta en donde también pues esto implica una serie también de cambios de políticas, de que si bien ya habían venido trascendiendo una serie de políticas dirigidas a favorecer la presencia de las mujeres en ciertos sectores, pues también el hecho de que hoy dirija una mujer pues significa que también estas políticas tendrán otro enfoque, sobre todo también buscando el seguir favoreciendo y que se vaya incrementando la presencia de las mujeres en los diversos sectores. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el tema de las brechas salariales? Ya lo comentaba Mercedes también en términos generales, particularmente a nivel mundial. Hoy seguimos observando que el 20% todavía existe, donde las mujeres y hombres que realizan las mismas actividades en el mismo puesto tienen diferencias salariales. Y en el caso particular del sector energético, esto representa el 15%. Significa que por cada 100 pesos, por ejemplo, que recibe un hombre, la mujer solamente recibe 85. Ya seguimos viendo esta diferencia, por lo menos en la parte que tiene que ver con la brecha salarial, que es parte también de las actividades y las políticas públicas que se han estado desarrollando para tratar de acotar esa brecha salarial. Existe el convenio 111 que fue emitido por la OIT, en donde ahí establece específicamente como obligación a todos los estados que a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, pues lo que siempre se ha insistido, hay leyes, hay convenios internacionales, pero sin embargo en la práctica seguimos observando esa diferencia en cuanto a los pagos respecto de hombres y mujeres. ¿Qué sucede también, por ejemplo, en el tema de la falta de representación? En México solo el 0.46% de las mujeres están en el sector energético y ocupan cargos de toma de decisión. Lo que yo les decía hace un momento, el universo se reduce muchísimo, sobre todo en cuanto a la representación de las mujeres específicamente en el sector energético, pero todavía más en aquellos puestos de toma de decisiones o de alta dirección. Aquí particularmente, ¿qué es lo que nos reflejan estos datos? Pues que urge la necesidad de abordar los desafíos del género, sobre todo en la industria energética, como la brecha salarial, la falta de representación femenina en los puestos de liderazgo, y pues es crucial que se promuevan sobre todo estrategias en donde la equidad y la inclusión se pueda aprovechar sobre todo el potencial que tienen las mujeres para aportar específicamente en este sector. Adentrándonos particularmente en el tema de la negociación colectiva, pues primero quisiera decirles qué es la negociación colectiva y un poquito me voy a regresar un paso atrás, específicamente en cuanto a los cambios que planteó la reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma tuvo una serie de objetivos fundamentales. El primero, que fue el de transitar específicamente la impartición de justicia de los poderes ejecutivos al Poder Judicial, y sobre todo este primer paso que se da cuando existen conflictos de naturaleza individual principalmente, en donde se crea la figura de los centros de conciliación, y es decir, cada que exista un conflicto entre la persona trabajadora y la persona empleadora, tendrán que acudir a esta instancia para tratar de resolver su conflicto de manera acordada, a través de un conciliador que les dará todas las herramientas y propuestas para que puedan acordar. Este fue uno de los principales cambios que se dio, pero en el punto en particular que nos trae a la mesa, tuvo que ver en la parte colectiva con dos cuestiones fundamentales. La primera, en términos de libertad, democracia, en el sentido de que las personas que deseen o no estar afiliadas lo puedan decidir de manera libre. Es decir, las personas trabajadoras que se encuentren, que no tengan algún sindicato, pues tienen la libertad de poder asociarse y crear un sindicato, o en el caso de aquellas personas que ya se encontraban afiliadas,
muchas de las veces que ni siquiera lo sabían, el que su deseo se garantice, el que quieran o no seguir perteneciendo a esa organización sindical. Ese fue uno de los primeros objetivos fundamentales de esta reforma, en donde se respete realmente la libertad de democracia sindical. Ligado específicamente a este tema de la libertad de democracia sindical, específicamente se planteó una obligatoriedad para las organizaciones sindicales en términos de la proporcionalidad de género, como bien lo comentaba el secretario general, en donde todos los sindicatos, por ejemplo, vamos a poner la industria textil, donde principalmente el mayor porcentaje de las personas trabajadoras son mujeres. Veíamos la estructura principalmente de la dirigencia sindical y estaba conformada por puros hombres, ¿no? Entonces, esto pues se veía la necesidad de realizar una acción afirmativa, que en ese sentido se hizo la reforma, en donde todas las organizaciones sindicales tenían que hacer una modificación dentro de sus estatutos obligatoria, con el objeto de que tendrían que establecer que de acuerdo a la proporcionalidad de mujeres que tuviesen afiliadas, esa misma proporcionalidad o ese mismo porcentaje se debería de ver reflejado en las dirigencias sindicales. La verdad, cuando iba llegando me llevé la grata sorpresa de que varias de las compañeras que me presentaron pues forman parte de las carteras y representan específicamente esos puestos de liderazgo dentro de la organización sindical. Esto fue parte de lo que tuvo que ver con el tema de la democracia sindical, pero aunado también al tema de la democracia sindical, otra de las reformas fundamentales que se encaminó fue específicamente para el tema de la negociación colectiva. ¿En qué sentido? Recordemos que México había sido particularmente cuestionado ya por muchos años y había sido presentada una queja en la OIT en el sentido de que la gran mayoría de las personas trabajadoras que en su centro de trabajo existía un contrato colectivo de trabajo ni siquiera lo conocían. No conocían el contrato colectivo como ni siquiera conocían que existía un sindicato que los estaba representando. Por eso tuvo este enfoque principalmente también el tema de la reforma, en donde planteó dos cuestiones específicas. Una es todos los contratos colectivos que existían en el país debían de ser legitimados en un periodo de 4 años, y además todos los nuevos contratos colectivos de trabajo que se quisieran celebrar debían de transitar principalmente por la aprobación real de los trabajadores. En primera instancia, el sindicato debía de acreditar que por lo menos representa el 30% de las personas trabajadoras en donde va a tener cobertura ese contrato colectivo de trabajo, ya sea en un centro de trabajo o varios centros de trabajo. Y además, después de conseguir esa constancia de representatividad, el siguiente paso que debía de dar esa organización o debe de dar esa organización sindical es, una vez que inicia el proceso de negociación, ya sea de manera directa con la persona empleadora o bien a través de emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, tenía que convalidar esa negociación con la base trabajadora, es decir, todas las personas trabajadoras que van a ser beneficiadas por ese contrato colectivo de trabajo deben de votar a través del voto personal, libre, directo y secreto, y convalidar esa negociación. Si la mayoría dice que sí, pues lógicamente se convalida esa negociación y tendrá que realizar su trámite correspondiente para que se dé por depositado ese nuevo contrato o la revisión del contrato ya existente. Y en caso de que la mayoría, por ejemplo, diga que no, esa negociación, el sindicato, la dirigencia sindical tiene la obligación nuevamente de regresar a la mesa de negociación con la persona empleadora y buscar mejores condiciones para las personas trabajadoras, con el objeto de que una vez que regrese con la base trabajadora, pues la mayoría pueda realmente convalidar esa negociación. Si esto permea en el sentido de que no es aprobado por la mayoría, tendrá que mantenerse así hasta que la mayoría dé el voto favorable a esa negociación. Y entonces así es como inicia toda esta reforma, garantizando sobre todo el ejercicio real por parte de las personas trabajadoras en términos de decidir de manera libre si pertenece o no a alguna organización sindical, y en segundo momento el de si aprueba o no las negociaciones que llevan a cabo las dirigencias sindicales. Esto es fundamental porque hoy precisamente ya se ejerce realmente estos derechos por parte de las personas trabajadoras, y sobre todo en uno de los objetivos fundamentales que va enfocado el tema
tema de la negociación colectiva, que es lo que es parte de la creación formal de una organización sindical, que es buscar mejoras en las condiciones generales de las personas trabajadoras. Finalmente, una organización sindical, y recordemos el antecedente que se mencionaba, particularmente lo que sucedió el 8 de marzo en una fábrica textil en Nueva York, donde las mujeres finalmente salen a manifestarse por dos razones principales. Una, por buscar una jornada menor de trabajo que sea adecuada para las actividades que realizaban, y sobre todo una paga que fuera acorde a la actividad que venían realizando. Lo que sucede es que, bueno, pues las personas empleadoras deciden encerrarlas, le prenden fuego a la fábrica, y pues esto tuvo como consecuencia la muerte de muchas mujeres. ¿Qué es lo que buscaban esas mujeres organizadas? Pues buscar mejoras, sobre todo en sus condiciones en las que ellas realizaban su actividad laboral, y eso es el objeto fundamental que busca el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva, como lo vemos en la diapositiva, y eso es el objeto fundamental que busca el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva, como lo vemos en la diapositiva, pues es un proceso de diálogo y de discusión entre las personas trabajadoras a través de las dirigencias de los sindicatos con las empresas para llegar sobre los acuerdos en las condiciones generales de trabajo. Entonces, esta es nuestra primera parte fundamental que vemos dentro de la negociación, en donde, pues, al final, las condiciones que se establezcan en estos contratos colectivos de trabajo siempre deberán de ir por arriba de la ley. Algo que es importante mencionar es, antes de la reforma, todos, nada más por darles números, y se los digo porque como la mayoría de aquí son ingenieras, seguramente el tema de los números los captan rapidísimo. Hablábamos que antes de que iniciara el proceso de legitimación se tenía cerca de 500,000 contratos colectivos de trabajo depositados en las diversas juntas locales de conciliación y la propia Junta Federal. Después se hizo una depuración y se hablaba de un universo de 130,000 contratos colectivos en todo el país. Una vez que concluyeron el periodo de estos 4 años para que las personas trabajadoras decidieran votar a favor o en contra de la legitimación de esos contratos colectivos, solamente se concluyó con un universo de aprobación por parte de las personas trabajadoras de 30,526 contratos colectivos. Es decir, de 500,000 que en un origen se hablaba, se redujo hasta 30,526 contratos colectivos de trabajo que existieron en ese momento en todo el país. Hoy en día se han celebrado cerca de 7,000 contratos colectivos nuevos, es decir, estamos hablando de un universo de 38,000 contratos que actualmente existen en todo el país para los diversos centros de trabajo. Es decir, estamos hablando de un universo todavía muy pequeño realmente para todo el universo de centros de trabajo que existen en el país, donde existe un contrato colectivo de trabajo que realmente tenga prestaciones por encima de la ley. Los contratos colectivos de trabajo que no se legitimaron, la gran mayoría de estos contratos colectivos de trabajo tenían las prestaciones mínimas de ley, es decir, solamente consideraban salarios mínimos, tenían las mismas prestaciones en términos de vacaciones que se establecían en la ley, el mismo días de aguinaldo que gozaban las personas trabajadoras, y si uno los revisaba, pues en realidad no existía ninguna prestación que estuviera por encima de la ley. Lo que hacían es prácticamente reproducir, y en realidad pues esos contratos solamente servían de protección para las personas empleadoras, en donde esos contratos colectivos se mantenían vigentes. Hoy, a partir precisamente de esta reforma, pues obliga lógicamente a las dirigencias sindicales para que en las negociaciones busquen realmente prestaciones que estén por encima de la ley, es decir, que los salarios estén por arriba de los salarios mínimos establecidos, que las prestaciones, hoy que además ya hubo una reforma particularmente al tema de las vacaciones, deben de estar por encima de la ley, y ahorita a lo mejor lo tomo con su delicadeza porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de un instituto que depende del gobierno, ¿no? Entonces, de repente, pues también pareciera ser para quién sí aplica la ley y para quién no aplica la ley. Ese análisis también se tiene que hacer de fondo, sobre todo porque lo que se ha buscado con esta reforma, pues es mejorar realmente las condiciones de las personas trabajadoras. Entonces, en los contratos, y que además hoy tienen las dirigencias sindicales otra presión, es si ellos no buscan el mejorar las condiciones generales en esos contratos colectivos, pues siempre se van a enfrentar con la
la base de que no les van a aprobar esas negociaciones en razón de que pues, las personas trabajadoras dicen, pues no, yo no estoy viendo realmente el que tenga una mejora en las condiciones establecidas en esos contratos colectivos de trabajo. Por eso hoy cambia el proceso de negociación y que ya no solamente está en las manos de las dirigencias sindicales el decidir cuáles van a ser las condiciones que se establezcan en esos contratos colectivos de trabajo. El objetivo de la negociación colectiva, particularmente el objetivo que busca el establecer la negociación colectiva, pues tiene que ver con lo que ya comentábamos, fijar las condiciones de trabajo y prestaciones, incluyendo lo que es el tema de salarios, jornadas, vacaciones, aguinaldos y todas aquellas prestaciones adicionales que ahorita, en relación específicamente con el género, las voy a tocar. ¿Cuáles son los posibles resultados que se dan a partir de una negociación colectiva? Uno, pues que se tengan contratos colectivos de trabajo con condiciones superiores a la ley, ¿no? Comunicación constante entre las personas trabajadoras y los empleadores, y hoy vemos particularmente también, por ejemplo, en el caso de las tipo de prestaciones o de las comisiones que se conforman también a raíz de los contratos colectivos de trabajo. En la reforma también del 2019 se estableció la comisión de capacitación y hoy, a partir también de este tipo de comisiones que se establecen en los contratos colectivos de trabajo, pues obliga particularmente a tener una comunicación mucho más cercana entre las organizaciones sindicales y las dirigencias de las empresas, sobre todo porque se debe de buscar que en todas las empresas que tengan un número mayor a 50 empleados, forzosamente se tiene que conformar esta comisión y realmente estar trabajando para la capacitación constante de todas las personas trabajadoras. Entrándonos al tema de perspectiva de género en la negociación, ¿por qué es relevante que hoy en día en todas las negociaciones se realice a través, o más bien con perspectiva de género? ¿Para qué nos sirve específicamente la perspectiva de género en la negociación? Bueno, pues primero que nada, el tema de la perspectiva de género lo que busca precisamente es reducir estas brechas de diferencia, sobre todo entre hombres y mujeres, que va enfocado desde los tipos de salario, que aquí específicamente me estoy centrando en la parte laboral, desde el tipo de prestaciones que puede haber diferenciados entre hombres y mujeres, y en ese sentido es como al final beneficia particularmente en las propias negociaciones el que exista participación de las mujeres en estos procesos de negociación. Les voy a poner un ejemplo que tienen como antecedente. En el caso particular, por ejemplo, del sector energético, también se ha visto que en las negociaciones, cuando las mujeres participan en estos procesos de negociación, pueden obtener mejores beneficios también, específicamente buscando reducir estas brechas de diferencias, específicamente en términos de salario y en términos, por ejemplo, también de licencias de maternidad o de paternidad, porque, bueno, pues, lógicamente también se tiene que tomar en consideración este tipo de situaciones. Un caso muy particular, por ejemplo, en el tema de cuidados, ¿no? Casi siempre, y insisto por lo que comentaba yo en el inicio, pues desafortunadamente hoy en día también muchas de las mujeres, a pesar de ser profesionistas, seguimos teniendo el tema de cuidados en relación al tema ya sea de los hijos o de los padres. Y en esa situación, reproduciendo estos estereotipos, pues hoy todavía esto implica que muchas de las mujeres tienen que poner en una balanza de valoración si deciden, por ejemplo, crecer dentro de la estructura de los centros de trabajo o mantenerse a lo mejor en la misma posición laboral, porque por no tener a lo mejor alguna alternativa en términos de redes de apoyo para poder decidir si acepta o no esa actividad laboral, porque a lo mejor le va a implicar mayor tiempo en su centro de trabajo y el no poder tener pues esa libertad de dejar a lo mejor a los hijos al cuidado a lo mejor del papá o de algún otro familiar. Por esa situación también es importante que toda esta, cuando se está analizando el tema de las prestaciones en los contratos colectivos, también se vean todas estas condiciones que muchas veces rodean, en este caso, particularmente a las mujeres, no porque no a los hombres sucedan. Hoy vemos también casos específicos en donde, por ejemplo, existen papás solteros que a lo mejor por alguna circunstancia se
se separaron y él se queda al cuidado de los hijos, en donde pues también se enfrenta a este tipo de situaciones de cuidado, donde tiene que poner en una balanza de valoración de si se decide seguir creciendo dentro de su centro de trabajo y sacrificar a lo mejor el tema de los cuidados de los hijos o el tiempo de los hijos que él les dedica, pero al final todo esto también se tiene que tomar en consideración, sobre todo desde la perspectiva de género, particularmente en las propias negociaciones. ¿Cuáles son principalmente las temáticas fundamentales que pueden ser consideradas en el tema específicamente de la negociación colectiva? Ya lo comentaba hace un momento, tiene que ver con el tema de cuidados, tiene que ver también muchas veces con el tema de seguridad en los espacios de trabajo y principalmente también todo lo que va aparejado particularmente con la actividad que realizan las mujeres, sobre todo evitando el tema de discriminación y ligado también con el tema de acoso tanto sexual como laboral. Hoy en día también vemos particularmente obligatorio, sobre todo en el caso de México, desde que se ratificó el convenio para evitar la violencia en los centros de trabajo en contra de las mujeres, donde se tiene que emitir o crear, en este caso, los protocolos específicos para la prevención del acoso sexual y laboral en los centros de trabajo. Particularmente hoy han tomado una determinación, principalmente, por ejemplo, las autoridades jurisdiccionales, una vez que los sindicatos someten a revisión sus contratos colectivos y que esta revisión se hace por parte de la autoridad jurisdiccional, al detectar, por ejemplo, que no tienen los protocolos todavía establecidos dentro de sus condiciones generales, hoy están particularmente determinando los órganos jurisdiccionales como parte obligatoria hacia los sindicatos que por lo menos establezcan los compromisos en sus condiciones generales de trabajo de iniciar los trabajos para la elaboración de este tipo de protocolos, porque también lo que se busca principalmente pues es evitar que las mujeres trabajadoras, y en términos generales, digo, me refiero un poco más a las mujeres porque desafortunadamente es donde más se reproduce este tipo de conductas, pero hoy no solamente las mujeres son objetos del acoso, por ejemplo, sexual, muchas veces también los hombres pueden ser objeto de este tipo de acciones por parte de los compañeros o de los superiores, y en donde pues al final lo que se tiene es que prevenir y proteger particularmente que se den este tipo de conductas dentro de los centros de trabajo. ¿Cuál es la cooperación y la alianza que se tiene que dar particularmente por parte no solamente de los hombres y las mujeres? Aquí tiene que ver también con el actuar de manera conjunta. Yo siempre he comentado que para también poder ejercer de manera libre, pues no es solamente una acción que tienen que llevar a cabo las mujeres, sino tiene que realizarse de manera conjunta y tiene que ver también el tema de la sensibilización. Muchas veces todos estos temas que podemos estarnos quejando en términos de discriminación van también de la mano con el tema de la sensibilización para hombres y mujeres, porque también muchas veces vemos esta polarización en donde las mujeres, al haber sido a lo mejor discriminadas, pues toman una actitud también de manera ofensiva hacia el otro género, y tampoco se trata de eso. Creo que al final siempre debe de existir particularmente un respeto, y si se puede caminar de manera conjunta, que ahorita lo vamos a ver específicamente en algunos ejemplos, particularmente de contratos colectivos, donde se han logrado avances particularmente en las condiciones generales, donde se busca reducir precisamente esta brecha de desigualdad y se han establecido condiciones que benefician particularmente el que se reduzca esta brecha de diferencia, pues también tiene que ver con el actuar de manera conjunta entre hombres y mujeres, no solamente el accionar de las propias mujeres. En el caso particularmente del empoderamiento y la acción particularmente de las mujeres. En el caso de las mujeres trabajadoras, pues es fundamental que para lograr una mayor equidad en el centro de trabajo, pues exista la organización y la participación activa de las mujeres en las negociaciones colectivas. ¿Qué es lo que se ha logrado particularmente cuando las mujeres participan en estos procesos de negociación? Licencias, por ejemplo, de maternidad o paternidad, que lo comentábamos hace un momento, el tema de la igualdad salarial y las políticas en contra del acoso.
¿Qué caracteriza a una persona empoderada en el trabajo? Influye de manera positiva, principalmente en el enfoque sobre todo o en el entorno laboral. También busca particularmente constantemente oportunidades para crecer profesionalmente, eso es lo que al final forja también el tema de que existan mujeres empoderadas. Reconoce particularmente la importancia de la... me voy a acercar un poquito más porque aunque tengo buena vista ya no alcanzo a ver las letras chiquitas. La colaboración en el trabajo en equipo. También es capaz de ser independiente en la ejecución de sus tareas y gestiona la carga de trabajo de manera eficiente. Se caracteriza por ser en su integridad y sus principios éticos, toma de decisiones de manera informada, se comunica de manera asertiva y efectiva, tiene una autoconfianza sólida, es resiliente frente a los desafíos que se le presentan y siempre va a buscar oportunidades de mejora y una persona proactiva. Hace unos días, y lo quiero traer a la mesa, estuvimos en Guanajuato en una capacitación específicamente con compañeras del sector automotriz y previo a la plática que yo di estuvo una psicóloga en donde les hizo una serie de dinámicas, particularmente sobre todo buscando que muchas veces pues las mujeres, a pesar de que están en un mismo centro de trabajo, ni siquiera se conocen. Les pidió hacer una dinámica en donde hicieran un trabajo en equipo, pero que se pusieran con una persona con la que normalmente no se dirigen la palabra. En esta dinámica lo que les pidió es que se dijeran algo que normalmente no le cuentan a alguien respecto de su persona. La verdad fue una dinámica bastante sensible porque a veces dentro de un mismo centro de trabajo, a pesar de que nos podemos estar cruzando por lo menos mínimamente durante 8 horas que permanecemos en ese mismo centro de trabajo, no tenemos a veces la comunicación para decir cómo me siento. A veces podemos hacer hasta nosotras mismas críticas específicas de otra persona que a lo mejor ni siquiera conocemos, no sabemos lo que está transitando en su vida, y eso también muchas veces conlleva a que no vemos por el bien común. Finalmente, pues cada quien dice, en cada cabeza es un mundo, y entonces cada quien está corriendo a su ritmo porque pues tiene una serie de preocupaciones. Vengo, cumplo con mi trabajo y tengo que regresar a mi casa a cumplir con otra serie de obligaciones. Y creo que eso también es parte del tema del empoderamiento. Es no solamente cómo me veo yo como persona, sino también cómo veo a mis demás compañeras y compañeros en mi centro de trabajo, donde muchas de las veces pasamos la mayor parte del tiempo compartiendo el espacio. Entonces, creo que en esta parte que tiene que ver con el tema del propio empoderamiento que pueden tener las mujeres, tiene que ver también cómo veo a la otra mujer que a lo mejor se sienta todo el día en el centro de trabajo. Es cómo nos vemos todas de manera conjunta y cómo podemos buscar mejores condiciones de manera conjunta, que al final, pues siempre está este dicho que dicen, la fuerza la hace de manera conjunta, no solo una persona. A lo mejor una de ellas puede tener mucho más ideas porque a lo mejor ha acudido a una serie de capacitaciones o formación específicamente en términos de liderazgo, en términos de organización sindical, pero creo que es importante, si se comparte ese tipo de información, pues lógicamente la fuerza la hace el grupo, no solamente una persona. Hoy tenemos al licenciado, al ingeniero Ricardo, que es el secretario general que representa la organización, pero la fuerza que él tiene atrás son todas y todos ustedes. Entonces, esta es la parte fundamental en donde la mujer, todas y cada una de ustedes, vale por lo que ha hecho hasta este momento. Cada una de ustedes saben lo que les ha costado estar específicamente en el espacio que hoy ocupan en su centro de trabajo, y si esto lo traducen particularmente en la colaboración y en la negociación colectiva, pues tendrán una organización sindical mucho más fuerte, mucho más sólida, y que esto se verá traducido también en los procesos de negociación, en una negociación que busque mejores beneficios para todas las personas involucradas por este contrato colectivo de trabajo. Un caso práctico que tenemos particularmente en el tema de la industria energética, tenemos el ejemplo de Canadá, el Sindicato de los Trabajadores de la Energía, PYU, que por sus siglas en inglés, ha incluido un contenido para la promoción de la perspectiva de género, como la promoción en la participación de las mujeres, políticas contra la discriminación, el acoso, la conciliación del trabajo y la vida personal, entre otras. Lo que hacía hace rato yo el comentario es, pues estos contratos
contratos colectivos de trabajo también tienen que considerar en el proceso de negociación de estas cláusulas el tema principalmente que tiene que ver cómo se concilia la actividad de trabajo con la vida personal. Yo ponía también este ejemplo de muchas veces también, porque en este tema de cuidados, pues las mujeres a veces, por ejemplo, pueden transitar, mujeres y hombres pueden transitar por un proceso complicado en casa en donde a lo mejor no tienen con quién dejar a los hijos y pues al final a lo mejor pudieran tener la necesidad de buscar el obtener alguna licencia, ¿no? Y a veces esto pues, se tiene que estar considerando también en el propio clausulado de las condiciones generales de trabajo, pero sobre todo en beneficio a veces no solamente de los hombres o de las mujeres. Este apoyo que muchos de los contratos colectivos de trabajo tienen como apoyos de defunción, a lo mejor siempre se habla solamente del tema económico, pero esta otra parte que conlleva al tema de, pues muchas veces ayuda efectivamente el tema del apoyo económico para todo el proceso que se tiene que transitar, por lo menos en la parte económica, en una defunción de un familiar cercano, que casi siempre en los contratos colectivos de trabajo se fija exclusivamente para los casos en particular cuando son familiares de manera directa, ya sea que sean hijos o sean padres o madres, pero muchas veces cuando sucede este tipo de situaciones, vuelvo al tema de las mujeres, cuando el cuidado estaba a cargo de los abuelos o de a lo mejor la persona, la abuela o el abuelo fallece y a lo mejor ya recibió el apoyo económico, pero ahora no tiene con quién dejar a los hijos, pues se enfrenta ante esta problemática de que a lo mejor por lo menos unos días pues tiene que resolver ahora quién se quedará al cuidado mientras ella sale a realizar su actividad laboral. En algunos contratos colectivos de trabajo, todavía son los menos, sí se ha logrado el que exista este tipo de licencia, sobre todo pues para permitir que pueda sobre todo resolver no solamente el tema pues de a lo mejor hasta sentimental, porque uno no sabe también el proceso que al final y el duelo que pueda estar sucediendo, no todas las personas lo vivimos de la misma manera, y pues que eso al final pueda permitir que esa persona pueda regresar nuevamente de manera tranquila a realizar su actividad laboral. Otro caso particular que también en donde ha incidido sobre todo el que participen las mujeres en las negociaciones colectivas de trabajo tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que particularmente en el Sindicato de Educación, porque además pues, principalmente en este caso en particular pues el mayor porcentaje del profesorado pues son mujeres, ¿no? Y lógicamente en los procesos de negociación hay una participación mucho más amplia en el caso de las mujeres, y aquí lo que lograron y que fueron en su momento pioneros fue la inclusión de cláusulas de género en los contratos colectivos de trabajo, sentando precedente importante para otros sectores, particularmente en lo que tiene que ver con condiciones laborales en donde se beneficie particularmente a las mujeres, y sobre todo pues estos ejemplos particularmente pueden servir de ejemplo no solamente en el caso de la industria energética y nuclear, sino también ha servido de ejemplo para otros sectores industriales. Pasando un poco en relación al tema, lo comentaba hace un momento, de estas reformas trascendentales que hoy afortunadamente benefician particularmente a las personas trabajadoras, más aquellas que se encuentran organizadas y que pertenecen a una organización sindical, y que además a hoy es fundamental su voto para poder convalidar estas negociaciones colectivas. También vemos otra parte que está ligada con el tema de la justicia. Yo les decía particularmente al inicio de la plática esta transición que se dio de las juntas locales a los tribunales laborales en términos de justicia, y que hoy estas instituciones son las encargadas de la impartición de la justicia, en donde pues vemos también que esta participación es fundamental también en los procesos de negociación. Les comentaba hace un momento sobre todo este proactuar que han tenido, porque además hay que reconocer algo, por lo menos a nivel federal, que es donde seguramente a ustedes les toca las revisiones de sus contratos colectivos de trabajo. La mayor parte son solamente 10 tribunales laborales en materia colectiva, de los cuales prácticamente 6 son mujeres, los otros son 4 hombres, y la iniciativa que han tomado principalmente las mujeres también de manera conjunta con los jueces
es que obliguen particularmente a las organizaciones sindicales que en sus condiciones o en sus contratos colectivos de trabajo pongan una cláusula en donde exista el compromiso de iniciar la elaboración de los protocolos para prevenir y sancionar el acoso sexual y laboral en los centros de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues toma mayor relevancia hoy en día el tema de la justicia en México. Todos ustedes saben, lo voy a comentar muy general, en septiembre del año pasado hubo una reforma constitucional en donde particularmente el objeto que tuvo esa reforma es la elección de las personas juzgadoras en los poderes judiciales, tanto a nivel de los estados como a nivel federal. Este proceso de elección de las personas juzgadoras pasa por todas las materias, es decir, no solamente se estarán eligiendo las personas en materia laboral, sino también aquellas de otras materias, como es el caso civil, familiar, mercantil, y a nivel federal estamos hablando también del cambio total de los integrantes de la Corte. En ese sentido, solamente quiero comentar, no me voy a meter en todos los datos específicos. Sí quiero sobre todo hacerles esta invitación de que ustedes, así como en la parte de la negociación colectiva, es importante la participación de las mujeres, buscando particularmente mejores condiciones, sobre todo en términos de acortar esta brecha que existe entre hombres y mujeres. También es importante que hoy las personas que a partir del 1 de septiembre de este año estarán al frente de estos órganos jurisdiccionales, hombres y mujeres, ustedes busquen la información. Hoy en día ustedes pueden encontrar los perfiles de todas las personas que se están candidateando para estos espacios, para que se pueda votar y en este caso decidir quiénes estarán ocupando estos espacios. Una de las enormes ventajas que tiene esta reforma constitucional va también en el enfoque de género. ¿Por qué? Porque es la primera vez que obliga a que todos los órganos jurisdiccionales estén conformados por el 50% de mujeres. Entonces, hoy particularmente vamos a ver, les voy a poner el dato, en el caso, por ejemplo, de hoy, cómo se encuentran conformados los órganos jurisdiccionales. A nivel, por ejemplo, de la Corte, solamente el 34% es representado por mujeres. En el caso de magistrados, solamente el 15% es representado por mujeres, y a nivel particularmente de los poderes judiciales locales, solamente el 39% es ocupado por mujeres y el 61% es ocupado por hombres. Vemos que se sigue, lo que comentábamos al inicio de la plática, reproduciendo que ya cuando llegamos a ciertos niveles de dirección siguen siendo ocupados solamente por hombres en mayor porcentaje. Entonces, por eso hoy en día hace una diferencia radical, un cambio de 180 grados, en donde una de las acciones afirmativas que se da dentro de este proceso de elección a cargos judiciales está enfocado a que el 50% sea de manera obligatoria ocupado por mujeres. Por eso creo que también, aunado a este proceso, considerando que las personas encargadas en el ámbito que hoy estamos tocando, particularmente que tiene que ver con la materia laboral, van a ser mujeres las que van a estar al frente, tanto a nivel local como a nivel federal, hace también obligatorio que hoy nosotras como mujeres, y en el caso también pues de los compañeros, participen en este proceso de elección, nos informemos, porque además, así como nos tenemos que informar en los procesos de negociación colectiva de cuál es, por ejemplo, la situación económica que permea en el sector donde se está negociando ese contrato colectivo, cuáles son las prestaciones generales que existen en términos generales en el mismo sector de la industria. Creo que hoy también es muy importante que veamos y revisemos los perfiles de las personas que estarán encargadas de la impartición de justicia en todas las materias, pero específicamente en la materia laboral, para que pues al final los perfiles que lleguen a ocupar esos cargos pues sean los más idóneos y los que al final estén mejor preparados. Y con eso pues quiero particularmente concluir. De todas maneras voy a dejar la presentación, pero también dejo algunos ejemplos particularmente que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de España, en donde
pues el tema de la participación de las mujeres ha implicado muchos cambios, particularmente sobre todo en términos no solamente de las propias condiciones que se establecen en los contratos colectivos de trabajo, sino que muchas de estas acciones también se llevan a modificaciones legales. Hoy lo vemos, por ejemplo, en el caso particular, y eso ya nada más lo comento como el último antecedente y cierre de esta plática, el caso, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras del hogar. Me refiero al tema de mujeres porque pues, el mayor porcentaje, volvemos al tema, pues de este tipo de actividad lo realizan las mujeres. El antecedente que hubo particularmente para que ellas pudieran principalmente tener acceso a las prestaciones de seguridad social, pues tuvo que ver con un asunto que lo resolvió la Corte, en donde obligó que de manera retroactiva una persona que llevaba laborando en una casa cerca ya, si no mal recuerdo que eran 34 años de trabajo, es despedida de manera injustificada, y que no solamente no le habían dado el derecho de la indemnización constitucional y todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, sino que a lo largo de todo ese tiempo que ya estuvo prestando sus servicios, nunca gozó de la seguridad social. Viene la resolución de la Corte, el antecedente de la Corte fue que se estableciera de manera, en este caso, como temporal por parte del IMSS, un proyecto o un programa en donde se pudiera afiliar de manera voluntaria a las personas trabajadoras del hogar. Y este antecedente lo que dio y lo que conllevó es que en el 2020 se diera la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde ya no fue si era de manera voluntaria, sino que allí ya se estableció particularmente de manera obligatoria que todas las personas que hacemos uso de este tipo de servicios y la contratación de personas trabajadoras tenemos la obligación de dotarles de la garantía del acceso a la seguridad social, pero no solamente el tema del acceso a la seguridad social, el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo, que no estaba establecido en la Ley Federal del Trabajo, y que eso al final se convirtió en ley. Hoy ya es una obligación, pero desafortunadamente, aunque ya es ley, el nivel de porcentaje de registro ante el Seguro Social sigue siendo muy bajo, a pesar de que el número de mujeres que se dedican a esta actividad laboral es muchísimo mayor. ¿Qué significa esto? Y que con esto lo traigo. Hoy existe ya una organización sindical y que afortunadamente, pues yo tuve el honor de emitir la primera, y hasta donde yo sé es la única toma de nota que se ha emitido a una organización sindical específicamente de mujeres, y en este caso de mujeres trabajadoras del hogar, pero que existe esta organización para buscar estas mejoras y estas condiciones. Es una organización que está integrada colegiadamente por 3 mujeres, que además también eso es importante. Casi la mayoría, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, si bien tienen un secretario general que es normalmente quien hace la representación formal de todas las en este caso del sindicato, hay pocas organizaciones que están integradas de manera colegiada. Ellas así lo decidieron específicamente, sobre todo en términos de sus decisiones de manera interna. Son 3 mujeres que integran la Secretaría General de esa organización sindical y que hoy siguen buscando socializar esta información y estos derechos que ya los tenemos en la Ley Federal de Trabajo, pero que muchísimas mujeres ni siquiera tienen conocimiento de que ya tienen derecho a este tipo de obligaciones que tienen sus patronales. Por eso creo que es importante el que hoy, el que ustedes estén aquí como mujeres, como investigadoras, como personas que tuvieron acceso también a una educación, pues que se socialice todo este tipo de información, el que se verbalice sobre todo las mejoras que buscan ustedes. Por ejemplo, en el caso del centro de trabajo, ya escuchaba hace un momento que al parecer hay alguna situación específica con el tema de la patronal y en cuanto al reconocimiento de la relación laboral, pero que al final, yo lo que siempre he dicho, creo que exista un diálogo en donde existan propuestas, porque también eso creo que es importante. Las propuestas deben de realizarse, no es solamente llegar a una mesa sin saber realmente qué es lo que se busca. Creo que si se tienen propuestas y además aquí con la ventaja de que existe un contrato colectivo de trabajo que protege particularmente las condiciones de trabajo y además con una participación informada de mujeres, se puede lograr mejores condiciones generales de trabajo. Y con eso pues doy por concluida mi presentación. Muchas gracias. A continuación tenemos la valiosa intervención
de la licenciada Margarita Zúñiga Moreno, comentarista, secretaria de Igualdad de Género del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, vicepresidenta de Igualdad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores. Gracias, secretario general. Sí, bueno, compañero Carlos Guillén, que me hizo el honor de acompañarlos aquí y pues emitir algunos comentarios respecto al tema. Pues en conmemoración del 8M, sí, justo hablar del 8M es hablar de la historia, de hablar de la lucha de compañeras que en su tiempo pues fueron valiosas, fueron creadoras de los derechos que ahorita gozamos. El ser parte de esa lucha nos ha llevado a nosotras ahorita a tener beneficios, ahorita a tener garantías que antes no las tenían, justo como lo comentaba maestra Dalena. La lucha pues fue hace muchísimos años, en el año de 1908, en la ciudad de Nueva York, en una textilera donde pues encerraron muy desafortunadamente a compañeras, a luchadoras que estaban buscando sus derechos, estaban peleando por mejores condiciones salubres y monetarias. Es recriminante, es malo que tenga uno que reconocer el inicio de una lucha con tal situación. Actualmente pues estamos viviendo en un momento se podría decir, de privilegio. Somos uno de los países que afortunadamente nuestra presidenta es mujer, quien se ha manifestado que es feminista y ha implementado reformas y políticas que han ayudado a las mujeres, las cuales pues nosotros también tenemos la obligación de conocer las herramientas, ya sea legales, para que nosotros podamos hacer uso de ellas, tal como lo manifiesta Darlene. Tenemos la posibilidad de tener una negociación con perspectiva de género y nos puede dar demasiados beneficios. O sea, nosotros las mujeres somos un brazo fuerte de la economía del país y esa parte nos la deben de reconocer no solamente los hombres, sino todos, o sea, todas y todos. Como justo lo comenta, nosotras somos fuera de una jornada donde recibimos un salario, tenemos otra jornada saliendo de nuestras labores, donde no es remunerada esa carga de trabajo, que es el cuidado de los niños, el aseo de las casas, pues no sé, hacer pagos, nuestra vida como mujeres. La verdad, una negociación colectiva con perspectiva de género nos trae varios beneficios, como les comento, pues es más que nada erradicar la discriminación, es reducir la brecha salarial, pero también, como comenta la licenciada, la maestra, debemos de tener esa apertura al diálogo, porque nosotros igual ahorita vamos a rumbo a una negociación salarial y pues evidentemente los patrones, los empleadores ahorita, las condiciones de cualquier empresa pues manifiestan no están en las mejores condiciones, ¿no? Y no nada más en la de ustedes, en la nuestra, ¿no? O sea, siempre ha sido un tema en las negociaciones y ha sido una lucha constante. Nosotros ahorita tenemos ese privilegio, se podría decir, que ostentamos las carteras de representación sindical principales en el sindicato de telefonistas, gracias al apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez, que la mayoría de las representaciones sindicales son hechas por mujeres.
tenemos la representación de igualdad de género, que yo la represento, tenemos la representación de la Secretaría de Trabajo, que son cargos de suma importancia y son de toma de decisión al interior de la organización. Entonces, sí, una negociación con perspectiva de género es urgente, es necesario que todos lo conozcamos, y más que nada no por un sector pequeño de trabajadores, sino que todos debemos de aplicar esas leyes, esas reformas con las que nos están ayudando, más que nada pues ahorita que se han implementado, hacer uso de esas herramientas. La verdad es un honor que me hayan invitado. Tenemos también parte de la ponencia de la licencia de la maestra, pues los temas de cuidados, que son parte fundamental ahorita que se están tomando a nivel como políticas, como negociaciones, como parte de la bandera de la Secretaría de las Mujeres y como parte de los trabajos que están construyendo ahorita en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, pues yo les invito también a conocer todas estas herramientas y pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad estoy un poquito nerviosa, pero les agradezco mucho la invitación. Gracias.